Nisan, siz hala Eşref'in Nisan'a aşık olacağına inanıyor musunuz? Baksana, kan dökmüş onun için. Eşref'i azledeceğiz. Yetimlerden atacağız. Eşref gider, yerine başka biri gelir. Siz hepiniz Eşref tek. Kardeşini kurtarmak için Eşref'i öldüreceksin. O benim her şeyim. Dediğini yap. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Le contará Eşref al padre de Yakup sobre el alcance de su relación con Nisan? ¿Podrá Eşref salvar a Nisan del lugar donde fue secuestrada? ¿Qué pasará entre Nusret Aga y Eşref? ¿Hará Eşref que Nisan se arrepienta de extrañarlo? ¿Descubrirá Eşref que fue Kadir quien mintió sobre que Nisan era su amante? ¿Este incidente hará que Eşref y Nisan se acerquen? Después de lo sucedido, Nisan se dará cuenta de que Eşref está enamorado de ella, pero que ella también está enamorada de Eşref. ¿Podrá actuar a espaldas de Kadir Eşref y deshacerse de los huérfanos? ¿Se dará cuenta Eşref de que fue Kadir quien le tendió una trampa a sus espaldas? Después de que Nisan Eşref la salva, ¿qué decisión tomará sobre darle a Aiden la grabación de voz de la confesión del asesinato? Mientras Nisan comienza a creer que entendió mal a Eşref, Eşref le dará más detalles sobre la chica que ama y se dará cuenta de que ella es la indicada. ¿Qué camino seguirá Nisan ya que se llevaron a su hermana con la condición de matar a Eşref? ¿Morirá Eşref? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Eşref salve a Nisan de sus manos y, a pesar de Kadir, trate con Nusret Aga y diga que le gusta Nisan, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Cuando Yakup se da cuenta de que Eşref está muy preocupado por Nisan, le preguntará si hay algo entre ellos. Eşref dirá que no hay nada entre ellos y que no quiere que Nisan salga lastimado por su culpa. Cuando Kadir, que está allí en ese momento, le pregunta por qué van a todas partes juntos y por qué siempre están detrás de la chica, Eşref se enojará mucho con él, pero dirá que solo se comporta de esa manera para que no le pase nada malo. Eşref y los huérfanos harán un gran plan con el padre de Yakup y asaltarán el lugar donde se llevaron a Nisan y la encarcelaron. Aunque se derramó demasiada sangre, los hombres golpearán a Nisan en la cabeza y la dejarán inconsciente mientras escapan. Cuando Eşref supere todos los obstáculos y llegue a Nisan, la encontrará inconsciente. Él inmediatamente te abrazará y te llevará lejos de allí. Este conflicto continuará entre Eşref y Nusret Aga. Nusret Aga seguirá negociando con Eşref para vengar a su hijo İzzet, a pesar de la advertencia del comisario Serdal. Es por eso que a menudo pueden terminar en comisarías de policía. Sin embargo, Nusret Aga necesita hacer retroceder a su hija y a sus hombres y darse cuenta de que esto es lo que le pasó a su hijo porque hizo un trabajo sucio y cree que se lo merece. Aunque parezca un poco difícil, creo que nunca se sabe. Cuando Eşref asalta el lugar donde secuestraron a Nisan, solo unos pocos de sus hombres y la niña apenas pueden salvar sus vidas. Cuando Nusret Aga pierde a muchos de sus hombres por esta razón, discutirá con su hija y se enojará porque su plan no funcionó. Nusret Aga estará muy enojado después del daño que causó Eşref. Eşref se enterará de que Kadir es la razón por la que la gente piensa que está enamorado de Nisan, y se enojará con él. Cuando Kadir responde que va a todas partes con Nisan y que siempre están juntos, Eşref le advertirá que no hable de cosas que no conoce. Si Eşref escucha a Kadir decir sobre Nisan que habrá una mujer en su vida que le dará a la gente un soplo de aire fresco, entonces las cosas se complicarán realmente. Después de este secuestro, Nisan aprenderá por qué Eşref fue tan protector y por qué fue secuestrado. Por eso notará el interés de Eşref en ella y le permitirá protegerla de las amenazas que la rodean. De hecho, ella y Eşref comenzarán a volverse bastante cercanos debido a este incidente. Eşref está casi seguro de que quien perdió es su Ruya, pero la revelación de que a Nisan le quitaron el lunar deshará todos los nudos. Cuando Nisan revela que su nombre era Ruya y que le habían quitado el lunar, Eşref estará listo para revelarle todos sus sentimientos a Nisan. Después de los acontecimientos, Nisan comenzará a purificarse de todos sus malos sentimientos hacia Eşref y sentirá los restos de amor que se han formado en su interior sin darse cuenta. En resumen, después de este incidente, habrá un punto de inflexión en la relación entre Eşref y Nisan. Kadir,
por otro lado, intenta constantemente socavar a Esref porque está celoso del hecho de que Esref es indispensable a los ojos del padre de Yacob y que es más valioso que él. Ahora Nusret Aga y los otros huérfanos que intentó atraer intentarán dejarlo impotente por su cuenta. Pero, haga lo que haga, no podrá lograr que los huérfanos le den la espalda a Esref y le hagan daño. Nisan aún no sabrá que Esref es su gran amor. Sin embargo, comenzará a ver que Esref es más agradable que antes y que tiene un corazón hermoso. Por eso, Nisan pospondrá temporalmente la entrega de la grabación de voz de Esref confesando el asesinato al comisario Idem para salvar a su hermana. Cuando Idem le pregunta al comisario qué es lo importante que debe darle, Nisan inventa algo más. Después de lo que hizo Esref para salvar a Nisan, la creencia de Idem de que Esref se enamorará de Nisan aumentará aún más. Nisan le dirá a Esref que la hija de Nusret Aga, Hikmet, dijo que mataría a Esref para salvar a su hermano. Aunque Nisan dirá que su hermano es muy valioso para ella, también dirá que no quiere matarlo. Pero Esref estará dispuesto a morir por esta causa. Al decir que estarán de acuerdo, harán creer a Nusret Aga que así será. Esref elaborará un hermoso plan y les quitará a Afra, la hermana de Nisan, sin que nadie salga herido. Aunque Nisan se está volviendo loca por el miedo de que algo le pase a su hermano, Esref la calma y le promete que salvará a su hermano antes de que algo suceda. Nisan está convencida. De esta manera, ni Kadir ni Nusret Aga podrán hacerle daño a Esref. A partir de ahora, Nisan y su hermana Afra estarán bajo la protección de Esref. ¿Qué plan elaborarán Esref y Nisan para salvar a Afra? Entonces, ¿crees que el plan de Esref saldrá tan bien como pienso? ¿Veremos más escenas de Nisan y Esref acercándose? ¿Podrá Esref salir del orfanato? ¿Nusret se volverá aún más ambicioso y tratará de vengarse después de estos eventos o se dará por vencido? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.